Dios los bendiga a todos nuestros hermanos de Fuente de Vida. Soy su pastor Javier Arango y la familia pastoral, mi esposa, la pastora Sara, la pastora Isabel y el pastor Enrique. Nos acompañan en esta noche, esta transmisión en vivo, con respecto a nuestro estudio bíblico. Vamos a hacer un estudio transitorio, vamos a aprender más de la palabra de Dios. Es importante aprender la palabra de Dios, ya que hoy en día, con tantas cosas que están hablando, con tantas cosas que se están diciendo, lo mejor es aprender a escuchar, a leer e interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Y qué hermoso es poder contar a todos ustedes en esta noche. Claro que sí, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante y creo que debe ser el primer tema que debemos ver con respecto al estudio bíblico, y es ¿por qué estudiar la Biblia? Porque siempre que vamos a algún lugar, acostumbramos a escuchar la predicación del pastor, del evangelista, del conferencista. Estamos acostumbrados a escuchar, a tomar y a tratar de aplicar conforme a lo que hemos entendido. Pero si hay algo que es importante, es que cada uno de nosotros debe también estudiar la Biblia en casa. Él debe leer la Biblia en casa y permitir que Dios le hable. Por eso siempre insisto en la congregación en que nuestros hermanos deben anotar las predicaciones, probar que lo que le están diciendo si está en contexto bíblico, porque definitivamente la Biblia es la palabra de Dios, amén, y debemos estudiarla para comprender lo que ella dice. Miren, no podemos adorar lo que no conocemos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en la iglesia adorando o diciendo o cantando canciones que de repente ni siquiera sabemos si son bíblicas o no, sencillamente porque musicalmente nos agradan? No podemos disfrutar la presencia de Dios si no conocemos a Dios. ¿Y en dónde más podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra? ¿En dónde más podemos conocer al Señor si no es a través de su palabra? Es como decir que yo tengo una novia o una esposa, en este caso mi esposa Sara, pero nunca hablo con ella, nunca hablé con ella, y sencillamente un día llegué a decirle dame un beso, y con eso ya considero que ella está en la facultad de darme un beso, porque para mí ella es mi novia. Si no nos conocemos, ella no conoce mis gustos, no conoce lo que no me gusta, no conoce mi manera de vestir, no sabe cómo vivo yo. De la misma manera yo no puedo decirles que tú eres tan hermosa porque eres tan hogareña, porque eres tan casera, porque eres tan fiel, si en realidad nunca he hablado con ella. De esa misma manera, ¿cómo una persona puede decirle a Dios, Dios te amo porque tú eres fiel, porque tú bendices, porque tú proteges, porque tú guardas, si lo único que hacemos es repetir lo que otros dicen, mas no tenemos la experiencia vivida de lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas? Así que en esta noche vamos a iniciar nuestro estudio de por qué estudiar la Biblia, y lo primero que vamos a mirar es que la Biblia transforma nuestra vida. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces notemos que los versículos o las palabras claves de estos versículos es para que el hombre de Dios, todos los que nos llamamos hijos de Dios, todos los que buscamos ser hijos de Dios, no religiosos, no de la religión X o la religión Y, no de la iglesia X o la congregación Y, porque es que la iglesia debe ser una. Y esa iglesia debe ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo, voy a formar mi iglesia. Y para que entendamos cuál es la iglesia de Cristo, según la Biblia, Él dice, mi iglesia es la que obedece mi palabra. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios y a entender que la palabra de Dios es la que realmente transforma nuestras vidas. La palabra de Dios debe hacer una mella en nosotros. Alguna vez enseñé que vino un hombre rico y le dijo al Señor Jesús, Señor, yo he hecho todo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo le dijo, guarda mi palabra. Y él le dijo al Señor Jesús, la palabra he guardado. Sin embargo, cuando nosotros miramos la
de estas dos frases, guarda, que dijo el Señor Jesús, y guarda, la que dijo el rico, son diferentes. Porque la traducción de guarda mi palabra, según el Señor Jesús, es interiorízala, genera un cambio en ti y exteriorízala. Eso es guardar la palabra según la visión del Señor Jesús. Más la visión del rico era, yo la he guardado, es decir, me la sé. Y así muchos creyentes hemos tratado de aprender Biblia, mas no interiorizarla para generar un cambio en nosotros. Entonces, lo principal es que la palabra debe transformar nuestra vida. Si yo soy una persona grosera, altanera, orgullosa, pues esas cosas deben pasar a un segundo plano, ya que la palabra de Dios debe transformar mi carácter, no para hacerme sonso y débil, no, sino para poder administrar mi carácter, para poder administrar mis sentimientos, para poder trabajar con ellos sin que ellos dominen mi vida, sino que yo sea quien domine a mis sentimientos. Y de esta manera puedo entender que la Biblia hace a los hombres de Dios, dice claramente aquí, preparados para toda buena obra. Es decir, que a medida que la Biblia, la palabra de Dios, va cambiando mi ser, mi vida, mi conciencia, mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de hablar, asimismo voy siendo preparado para toda buena obra en el Señor. ¿Se imaginan ustedes una persona que no lee la palabra de Dios, pero quiere predicar acerca de la ciencia que hay en la palabra de Dios a un científico? No puede hacerlo, porque no está preparado para eso. No tiene conocimientos, no tiene argumentos. Entonces la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, toda la Escritura. Así que debemos estudiarla toda conforme al contexto que ella misma nos explica. Más adelante vamos a hablar con respecto a ella. Hay otro punto muy importante. El primer punto entonces del por qué estudiar la Biblia es porque la Biblia transforma nuestras vidas. El segundo punto con respecto a esto es, la Biblia encenderá tu mente, expandirá tu mente. Así que vamos a mirar de qué se trata este punto. Amados hermanos y los que nos visitan y nos ven por las redes, buenas noches. Aquí la palabra del Señor, cuando nos dice la Biblia encenderá tu mente, les invito a que busquen en sus Biblias Salmos 119, versículo 105. Capítulo 119 de los Salmos, verso 105. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Cuando nosotros estamos en este mundo, estamos relativamente sujetos a un tiempo, ¿cierto? Estamos sujetos a un tiempo, pero ese tiempo que nosotros tenemos, asumimos que es nuestro. Pero realmente no es un tiempo nuestro, es un tiempo de Dios, es un tiempo que Él nos ha delegado a nosotros, es un tiempo que nos ha delegado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me posee a mí y posee mi tiempo, un tiempo por el cual yo tengo que después dar cuentas y rendir cuentas. Nosotros, ¿qué hacemos con ese tiempo? Nosotros dedicamos nuestro tiempo a atender una cantidad de actividades que nos hemos forjado. Unos estudiamos, otros trabajamos, otros estamos a veces en tiempo de ocio, vemos televisión, ocupamos nuestro tiempo en muchas cosas, ¿cierto? Pero uno de los grandes modos en donde nosotros perdemos tiempo es cuando nosotros enfocamos nuestra mente en lo que no es importante. Mis manos pueden estar quietas, mis manos no pueden estar ejecutando ninguna acción. Mi cuerpo puede estar quieto, pero mi mente está trabajando. Mi mente jamás se queda quieta. Mis pensamientos están funcionando, están trabajando. Entonces, es imposible que nosotros podamos estar con una mente completamente en blanco. Siempre nuestra mente está en función de estar ocupada, siempre está trabajando. A veces nosotros soñamos despiertos, fantaseamos con cosas y creemos que estamos utilizando nuestra mente en buenas cosas, pero realmente la gran parte del tiempo que se malgasta en nuestras mentes. Entonces es muy importante que nuestros pensamientos y nuestras mentes tengan un enfoque diferente, un enfoque productivo,
Obviamente yo puedo estar concentrado en mi trabajo y estar produciendo para la empresa para la cual trabajo, y eso está bien. El estudiante está enfocado en su estudio y está preparando su examen y está preparando sus cosas, y eso está bien. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra mente en pensamientos que no son productivos, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente está trabajando y nuestros pensamientos están por otro lado. ¿A qué se refiere cuando dice que la Biblia enciende nuestra mente? Muy sencillo, hermano. Les invito a que miren Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8, ¿qué dice? Dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros cogemos nuestro libro importante que en nuestras casas debe estar allí, siempre dispuesto a ser escudriñado, como dice su palabra, tenemos que nosotros pensar en que estamos adquiriendo un conocimiento vasto y extenso de la palabra para poder tener nosotros una mente diferente. Mira lo que dice en Romanos 8:5. En Romanos 8:5 dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Por lo tanto, es necesario que cuando nosotros nos adentramos en la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros podemos realmente coger ese libro hermoso, precioso, que Dios nos ha dado como manual, como guía, y escudriñamos allí, nos damos cuenta que nuestros pensamientos cambian, nuestra mente cambia. Yo lo puedo decir como testimonio de que mi mente cambia, ha cambiado. Mi mente ha cambiado a lo largo de unos años para acá, que yo me he dedicado a decir, hombre, yo tengo que leer la Biblia y tengo que estudiarla y tengo que comprenderla. Por lo tanto, es necesario que yo, o que todos nosotros, demos un giro a nuestras vidas y escudriñemos la palabra. Y inmediatamente comienza el Espíritu a obrar en nuestras mentes y también cambiar nuestras mentes y nuestros pensamientos. Entonces, por lo tanto, por eso el salmista muy sabiamente decía, o dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estudiamos la palabra y cuando nosotros nos apoderamos de ella, podemos andar por un camino completamente iluminado, en donde no vamos a encontrar tropiezo, en donde no vamos a encontrar nada que nos se interponga o que nos desvíe. Dificultades, sí, hermanos, todos tenemos dificultades y vamos a tener dificultades todos los días, pero con la palabra y con una mente llena del Espíritu y enfocada en lo que es la palabra, vamos a salvar todos esos obstáculos y vamos a tener una vida completamente plena y diferente. Amén, claro que sí. Eso es muy importante. Entonces, mire por qué la palabra de Dios expande nuestra mente. Necesitamos comprender que esto es un punto muy importante para estudiar su palabra. El siguiente punto es, la Biblia es un libro para hoy y para siempre. Y esto lo va a exponer la pastora Sara. Un saludo a todos mis hermanos, a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Ya que está usted en su casa, nos está mirando en este momento y que tiene su Biblia a la mano, es un estudio bíblico, vamos a ver un poquito de Biblia, vamos a estar atentos, a buscar los pasajes bíblicos y a escudriñar un poco la palabra de Dios. La Biblia es un libro para hoy y para siempre. Voy a invitarle a que abra su Biblia en Mateo 24, el verso 35. Y si ya lo tiene, léalo conmigo. Dice la palabra del Señor así: cielo y tierra pasará, mas mi palabra, o su palabra en algunas versiones dice, no pasará. El que está hablando aquí, el que está dando estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios es eterno, Él no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es un Padre invariable. Él es el Dios inmutable, quiere decir que Él no varía. Amén. Por consiguiente, si Él no varía, si Él no cambia, su palabra contiene las mismas
características. Él tampoco, su palabra tampoco va a cambiar. Siempre va a permanecer. Amén. Eso es lo que su palabra dice. Y nosotros, como estamos en un estudio bíblico, pues vamos a abrir la palabra en Isaías 48. Aquí yo le voy a pedir la ayuda a la pastora Isabel, que me preste la Biblia. Isaías 48. Listo. Aquí. Ahí está bien. Si ya ustedes lo tienen en la casa, lo pueden leer conmigo. Dice así: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Así que si nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos estar confiados en que todo lo que encontramos allí, de Génesis a Apocalipsis, es para nosotros, amén, y que no va a cambiar, que siempre va a permanecer, porque nuestro Dios es un Dios fiel y Él lo ha dicho en su palabra, Él permanece para siempre. Y si Él es así, sus palabras no van a tener ningún cambio, no tendrían por qué tenerlo, sus palabras tienen la misma característica, amén. Dice así, primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 25. Rápidamente yo le voy a pedir al pastor Enrique que me ayude con este pasaje que habla, porque la mejor manera de estudiar la Biblia es leyéndola, teniéndola a la mano y siempre, como dijo el pastor, todo lo que escuchamos en la congregación, de pronto a través de las redes, en la emisora, todo lo debemos corroborar con la palabra del Señor, amén. Así que dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 25. El versículo 25. Verso 25. Dice así la palabra en el capítulo 1, verso 25. Permítame. Dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Amén. No tenemos que cambiarle nada, ¿verdad? La palabra del Señor ya lo dice, su palabra permanece para siempre. Él es un Dios firme, un Dios que siempre va a estar con nosotros, que las promesas que Él le dio a Abraham y que a través del Señor Jesucristo también nos alcanzarán a nosotros, están vigentes. Amén. Así que para terminar este punto, el Salmo 119, el versículo 89 dice, Salmo 119, versículo 89, allí en su casa para que lo anote, lo tengan sus estudios, dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que encontramos en este estudio varios versículos que nos corroboran que la palabra del Señor permanece para siempre, que es la misma hoy, que no varía, amén. Así que voy a dejarlos con el pastor. Esa es la parte de nuestro estudio en donde aprendimos hoy que las promesas que el Señor ya nos dio, solo debemos esperarlas porque no van a cambiar, van a estar siempre allí. Amén. Amén, gloria a Dios. Es un libro de ayer, de hoy y para siempre. No hay ningún libro en toda la historia que haya generado tanta controversia en el mundo. ¿Saben? Es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro que más se ha vendido. Y si hay algo que me interesa muchísimo es que mucha gente trata de refutarlo. Muchos dicen que se contradice, muchos dicen que algunos dicen unas cosas que la Biblia no dice y otros dicen que la Biblia dice muchas cosas que la historia o la ciencia ha dicho. Sin embargo, hay algo que me interesa muchísimo con respecto a esto, y es que si esto que hay en la Biblia no es verdad, ¿por qué tanto interés en desmentir o tratar de comprobar? La Biblia es real y ella es el único libro que ha transcurrido durante tantos siglos
en bendición y cambiando vidas. Es el único libro que realmente uno mira y lee diferentes personas. Lo puede leer el pastor Enrique, lo puede leer mi esposa, la pastora Isabel también lo puede leer, lo puedo leer yo. Podemos leer nosotros el mismo versículo y a cada uno de nosotros nos habla algo diferente que realmente transforma nuestra vida. Yo puedo ver, por ejemplo, el horóscopo y digo, cáncer, que todos los de cáncer el día de hoy conocerán a una persona, a su persona amada. Y muchos dirán, de los que les gusta leer el horóscopo, pero yo ya soy casado, ¿en qué momento voy a conocer a la persona amada? ¿Verdad? En cambio, tú puedes leer la Biblia en donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y en cada situación, en cada circunstancia personal, va a encontrar palabra que le va a animar. Por ejemplo, yo puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esa palabra me puede animar a mí, puede animar a cualquier otra persona que en este momento esté escuchando y puede decir, Dios me está hablando, porque literalmente es un libro de ayer, de hoy, y seguirá por los siglos de los siglos, como dijo la pastora. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Quiero seguir o continuar con este estudio bíblico. Y otro punto muy importante es que la Biblia moldeará el resto de tu vida y te ayudará a conocerte de verdad. Así que la pastora Isabel nos va a apoyar en este punto. Amén, gloria al Señor, buenas noches. Es algo maravilloso poder estudiar la palabra de Dios y allí nos damos cuenta lo que dice, la Biblia moldeará el resto de mi vida y te ayudará a conocerte de verdad. La Biblia en muchas ocasiones nos confronta a nosotros mismos y nos hace ver en realidad quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. La Biblia nos santifica y en Juan 17:17 dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso decía el Señor Jesucristo antes de ir a la crucifixión. Y él hablaba de sus discípulos y le decía al Padre, le decía, guárdalos. ¿Y por qué le decía eso y le pedía eso? Porque él estuvo con ellos, porque él vivió todos esos años con sus discípulos, les enseñó, les habló, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, no teman, yo he vencido, ustedes también van a vencer. Entonces, la Biblia moldea nuestra vida, nuestro carácter, y nosotros nos damos cuenta cómo Dios se glorifica en el ser humano cuando nosotros obedecemos su palabra. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vemos la transformación no solamente de nuestro pensamiento, sino la forma como nosotros hablamos, la forma como nosotros vemos las cosas. Y a mí me gusta mucho porque el Señor Jesucristo, Él decía, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos, guárdalos en tu verdad, guárdalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y si ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, obedecen a lo que dice la palabra, sus vidas van a ser transformadas realmente. Y nacer de nuevo, yo le digo a la gente cuando les hablo del Señor Jesucristo, yo no les hablo de una religión, yo les hablo es de un cambio de vida, un cambio de actitud. Y lo que decía mi esposo, el pastor Enrique, es verdad. Dios ha transformado nuestra vida, Dios ha cambiado muchas cosas en nuestro hogar desde que nosotros empezamos a entender y a obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros les invitamos en esta hermosa noche para que ustedes a partir de ahora analicen sus vidas, porque la palabra nos confronta a nosotros y nos dice realmente quiénes somos. Y cuando el Señor hable a su vida, el Espíritu Santo redarguya su corazón y le haga a usted sentir de que si usted está mintiendo es pecado delante de Dios, apártese de eso.
si Él está redarguyendo y le está diciendo lo que haces en lo oculto no está bien delante de Dios, apártate, porque la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados alcanzaremos misericordia, y nosotros empezamos allí a ver la mano de Dios obrando en nosotros, y no solamente vemos un crecimiento espiritual en nosotros, sino que vemos cómo la bendición de Dios empieza a rodear y a bendecir a los que están a nuestro lado, como es nuestra familia, como es nuestros vecinos, las personas que nos conocen, porque muchas veces no necesitamos tanta palabrería, ¿no? Nosotros, con nuestro testimonio, la misma gente se da cuenta que hay algo diferente en nosotros, y la Biblia transforma al ser humano. Por eso nosotros en esta noche les invitamos para que estén estudiando la palabra, y cuando ustedes empiecen a estudiarla, díganle al Espíritu Santo que les guíe, que les revele la verdad, y Él lo hará. Amén. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Pastora Isabel. Claro que sí. Mire lo importante que es entender que la Biblia nos hace conocernos a nosotros mismos. La Biblia devela cosas de nuestro corazón que nosotros hemos tenido guardadas en secreto. Porque una cosa es pararse en público, levantar las manos, cantar, o saludar a alguien en la calle y decirle, oh, muy bien, es bendecido con toda bendición, y todas esas palabras bonitas que decimos en la calle, ¿cierto? O cuando nos saludamos con alguien, o todas esas palabras hermosas, todos podemos decir amén y gloria a Dios a la cantidad de bendiciones que publican por Facebook, pero eso es una cosa. Pero otra cosa es saber realmente qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que procesamos día a día, qué es lo que el varón procesa cuando mira a las mujeres, qué es lo que la mujer procesa cuando mira a los hombres, qué es lo que el negociante procesa cuando tiene a la mano un negocio que sabe que no está bien, qué es lo que procesa la persona en el corazón en el momento en el que tiene que mirar si dice o no una verdad, o si miente o no miente. Eso es lo que la Biblia nos enseña a conocer de nosotros mismos, el saber que Dios está ahí redarguyéndonos con su Espíritu Santo, y Él nos recuerda la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pido prestado un bolígrafo, es el caso más curioso, más tonto, más sencillo, pero pasa. Préstame tu esfero, y ya perdimos un esfero. Y pareciese chistoso, pero eso es robar, y la Biblia dice, no robarás, ¿cierto? O de repente cuando miramos que el vecino está construyendo su casa, entonces, ¿quién sabe de dónde sacó el dinero? Entonces la envidia, la codicia, todos esos detalles que de pronto nosotros, aún muchas cosas que ni siquiera pensamos tener en nuestro corazón, cosas que ni sabíamos que teníamos, que de repente sentí envidia porque a este está floreciendo, porque a este le está yendo bien, y pasa, aunque no lo creamos, en muchas congregaciones pasa, sobre todo porque a esta congregación le está yendo bien, este pastor predica mejor que el otro, porque estos sí hacen, estos no hacen, estos se visitan, estos no se hablan. Todo eso ocurre en la iglesia cristiana, y hay que develarlo, hay que decir que necesitamos ser cambiados por el Espíritu Santo. Amén. Y esto solo ocurre cuando estudiamos la palabra, no cuando empezamos a escuchar predicaciones de uno y de otro para que me bendiga. Yo le he compartido mucho, es bueno escuchar las predicaciones en la emisora, es bueno ver predicaciones en enlaces si alguien quiere ver, si le gustan, pero la verdad, yo he disfrutado más cuando estudio la palabra y Dios me habla a mí. Y es que esto nos lleva al siguiente punto, y es que leyendo la Biblia conocemos realmente a Dios. Qué cosa tan importante. Este es el punto, si no lo digo yo, es más importante que yo veo en este momento. ¿Por qué? Volvamos al tema de conocer personas, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga a Enrique, imagínese que conocí a Isabelita. Isabelita es una excelente persona, es una mujer muy dada a su casa, muy seriecita, es muy especial. ¿Para qué? Ella es una persona muy especial, es muy bella persona. Entonces, por lo general, cuando a mí me dicen que alguien es muy bella persona, entonces yo ya descarto algunos atributos físicos, porque los humanos somos así, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué tal es esa chica? No, es muy bella persona. Y uno dice, sí, normalmente pensamos en esas cosas, ¿cierto? Exactamente ocurre lo mismo cuando solo oigo predicaciones.
cuando solo escucho predicaciones, pero nunca cojo la Biblia para leerla. Conozco a Dios por la experiencia de otros. Conozco a Dios por lo que otros han vivido. Y trato de repetir lo que ellos hacen porque ellos dicen que les fue bien. Mas aún no he conocido a Dios de verdad, porque no he tenido mi experiencia personal a través de la palabra. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, claramente dijo, las que dan testimonio de mí. Y hoy día vemos una cantidad de predicaciones con la historia de Juanito, la historia de Pepito, la historia de Luisito, que son testimonios hermosos, son bonitos, no los descartamos. Pero ¿cuánta gente aún no ha conocido a Dios porque aún no se ha atrevido a estudiar su palabra? ¿Cuántas personas no han tenido esa experiencia? Miren, no hay experiencia más hermosa que estar leyendo la palabra y que Dios se te revele a través de ella y que comprendamos lo que realmente nos quiere decir. No es lo mismo yo decirle a alguien, oh mira, o que alguien me hubiese dicho a mí, mire, Sara besa muy rico, a cuando yo le doy mi primer beso a Sara y saber, hombre, mi esposa besa muy rico. Exactamente es lo mismo. Uy, mire, Dios te bendice, pero si tú no conoces la Escritura, si tú no conoces a Dios, ¿cómo sabes cómo te quiere bendecir Dios? ¿Cómo sabes cómo quiere Dios llevarte por tu vida, por tu camino? No estoy diciendo que no escuches predicaciones, te estoy diciendo que comiences a tener tu propia experiencia a través de la palabra de Dios. Y esto es importante, porque entonces, ¿cómo vas a enamorarte de Dios? ¿A través de terceros? Necesitas conocer su palabra, necesitas escudriñar su palabra. Es algo, como dice la pastora, personal, algo único. Y quisiera también que tuviésemos en cuenta la manera en la que yo, cuando a mí me dicen, pastor, y bueno, yo la verdad nunca he leído la Biblia, o siempre he leído versículos, los versículos que acostumbran, ¿no? Las bendiciones, ¿cierto? Abro la Biblia y Tin Marín de Dopingüe, pin, salió el versículo y Judas se ahorcó. Ay, no, este no es. Y ahora otro lado dice, ve tú y haz lo mismo. No, pues ahí sí terminamos concluyendo, ¿no? O la mujer que dice, Señor, ¿será que este año sí voy a tener pareja? Este año sí voy a tener idóneo, idónea. Y va a la Divina Biblia y abre y ¡pum! Y caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sí, puede pasar que las personas no comprendamos que no se trata de esto, sino se trata de hacer un estudio y una meditación correcta. Dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, meditad en ellas. Hay que meditar, hay que escudriñar y hay que estudiar. Y si a mí alguien me pregunta, pastor, bueno, yo la primera vez que cojo la Biblia o cuando yo estudio la Biblia no la he entendido. Yo siempre le explico lo siguiente, hay cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, debes entender que en el Antiguo Testamento encontraremos historias de acción y reacción. Es decir, Dios habló primero, por eso está la Biblia. Dios habló primero. Nosotros no ofrecemos pan ni cosas para que Dios nos bendiga y nos hable, no. Dios ya dijo cómo debíamos hacer las cosas y eso está escrito en su palabra. En el Antiguo Testamento encontramos qué fue lo que Dios mandó, qué fue lo que hicieron los hombres y cuáles fueron las consecuencias que ellos tuvieron por su obediencia o desobediencia. Eso está en el Antiguo Testamento. Amén. Cosas muy importantes. En el Antiguo Testamento encontramos también 3 periodos bíblicos importantes. Primero, la gracia. Segundo, la ley. Y tercero, los profetas. ¿Cuáles son? La gracia, la ley y los profetas. Ojo con esto, porque el Señor Jesucristo lo manifestó varias veces en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos, y hay alguien que dice, no, pero es que eso es el tiempo de la ley, y siempre que se refieren al Antiguo Testamento dicen que es la ley, que es la ley. Cuando no es así, porque recordemos que la ley llegó ¿con quién? Con Moisés. Y antes de Moisés, ¿qué había?
gracia, porque Adán y Eva cayeron en pecado y ese tiempo fue el tiempo de la gracia. Comprobado está en el libro de los Hebreos, cuando el apóstol Pablo le dice a los hebreos, les dice que Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia, y todo lo que es por gracia es por fe. ¿Ve? Por fe vienen las cosas, por gracia vienen las cosas a través de la fe, y Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Luego viene la ley. ¿Para quién era la ley? Para el pueblo de Israel, porque si la ley hubiese sido para todo el mundo, Dios hubiese juzgado a todas las naciones por la ley, pero no lo hizo así. La ley vino al pueblo de Israel por la desobediencia de Israel. Entonces Dios manda a Moisés y les dice, como ustedes tienen que ser un pueblo o mi pueblo, entonces ustedes se van a mover sobre la ley. Por eso se le llama la ley de Moisés. Y luego vienen los profetas. Y los profetas sí son para todas las naciones. Por eso vemos cómo se juzgan a todas las naciones. ¿Listo? Como el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel. Vemos cómo cada uno de ellos se encuentra en situaciones diferentes, circunstancias diferentes, que no solo le competen al pueblo de Israel, sino a todas las demás naciones. Entonces, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Acción y reacción. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Y cómo reaccionó Dios conforme a su obediencia o desobediencia? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué dijo Dios? Si este hombre, hablemos, digamos, Saúl, desobedeció la palabra de Dios de esta y esta manera, entonces yo debo aprender que no debo hacer lo que hizo él para no estar en contra de lo que Dios quiere. Y de esa manera recibir la bendición y no recibir lo que viene por la desobediencia. ¿Verdad? Eso es lo que aprendemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hay en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento están los 4 evangelios. Primero que nada, ¿verdad? Con ellos conocemos a Jesús, nuestro Salvador. Con ellos conocemos al Señor Jesucristo, su obra, sus milagros y a lo que Él vino, la salvación. Así que si quieres conocer a Jesús, debes leer los 4 evangelios. Y luego vienen los libros de conducta. El resto del Nuevo Testamento nos enseña cómo debe ser la iglesia de Jesucristo, cómo debe comportarse la iglesia de Jesucristo. En esto entendemos que la Biblia es para aquellos que quieren realmente acercarse a Dios. Porque los que no quieren acercarse a Dios no la van a entender. Y me van a decir, bueno, me preguntan algunos, pastor, entonces, ¿cómo estudio la Biblia? Mi mejor consejo, iglesia, es que primero leas los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos necesitamos conocer el plan de salvación. Todos necesitamos conocer lo que Jesús hizo. Si tú arrancas leyendo Apocalipsis, no vas a entender nada porque no sabes qué fue lo que hizo Jesús para que el Apocalipsis llegase en el momento en el que llegó. Que lo escribió Juan en esta cárcel que era una isla, que le llegó esa revelación. No lo vas a entender. Si tú arrancas por Génesis, vas a llegar a un punto en el que te vas a aburrir porque no entiendes lo que está pasando. Le ocurre lo que el testimonio que me ocurrió con un joven y me dijo, pues yo para qué quiero saber la historia de Israel. Si yo leo el Antiguo Testamento y veo la historia de Israel, a mí no me interesa eso. Y yo le decía, tú no has entendido, porque por eso Jesús dijo que toda la Escritura da testimonio de mí. ¿Sí? Pero si no conoces cuál es la obra del Señor Jesucristo, no vas a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Una vez tú conozcas al Señor Jesús, debes saber cómo debes comportarte con Dios. Entonces necesitas leer los demás libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Romanos, Hebreos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo y todos estos libros. Ya una vez hayas conocido cómo quiere Dios que te comportes como iglesia de Jesucristo, entonces empezamos a estudiar el Antiguo Testamento y vamos a entender claramente el por qué ocurrió todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Es mi mejor consejo, aunque tú puedes seguir estudiando tu Biblia, de pronto hay personas que abren la Biblia y en las últimas hojas encuentran, ¿cierto? ¿Cómo leer la Biblia en un año? Puedes hacerlo, tampoco es que tiene que ser un régimen a rajatabla, en donde tiene que ser como yo digo, no, pero es la mejor manera, amén, es la manera más apropiada. Así que vamos a continuar y vamos a empezar a tocar un tema que es muy importante. El pastor Enrique quiere... Ya aprovechando el tema de que leyendo la Biblia conocemos a Dios, les quiero contar una pequeña experiencia que he tenido cuando me puse a leer la Biblia de verdad.
Cuando yo era joven, yo veía las películas en Semana Santa y veía cuando Moisés subía al monte y Dios le hablaba. Cuando Abraham, Dios le habló y le dijo que se moviera de la tierra en la cual estaba habitando y lo iba a mover a otra tierra diferente, a donde lo iba a bendecir. Y veía todas estas experiencias y decía, ¿yo cómo hago para que Dios también me hable? Yo quisiera escuchar la voz de Dios también en mi vida. Yo quisiera que Dios me hablara y me dijera, Enrique, muévete, haz esto, haz aquello. Pero eso no sucedía. Eso no sucedía y yo me preguntaba, ¿por qué? Y así pasó un tiempo hasta que comprendí que Dios no me hablaba, era porque yo no leía la Biblia. Porque yo no lo conocía realmente como Él quería que yo lo conociera. Por eso aquí en la cartilla cuando dice, cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es Dios quien nos habla a nosotros. Y ahí comprendí que debemos leer la Biblia. A mí me parecía muy curioso cuando yo salía aquí, yo cojo Transmilenio y voy hasta el norte porque yo trabajo en la 138, y ahí en el puente de la 92 había un graffiti, ya lo borraron, eso cuando hicieron una limpieza de graffiti de la ciudad lo borraron, pero había un graffiti que decía, vive tu vida, quema tu Biblia. Y yo todos los días que pasaba por ahí, yo leía ese graffiti, vive tu vida, quema tu Biblia. Yo decía, ¿quién escribió eso y bajo qué concepto lo quiso escribir o qué quería decir? Cuando nosotros andamos sin la presencia de Dios, vivimos libremente, vivimos y hacemos las cosas a nuestro antojo, pero realmente eso no es vivir, eso es desperdiciar nuestra vida. Cuando nosotros vivimos a nuestro libre albedrío, porque Dios nos dio esa oportunidad de tener un libre albedrío, realmente no hacemos las cosas como Dios quiere. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, podemos entender que el mejor momento para tener comunión con Dios es leyendo su palabra. Y yo comprendí eso y empecé en un proceso de leer la Biblia. Yo ya la había leído cuando joven, no es que nunca la hubiera leído. Yo la he leído ya en mis clases, les he dicho a mis alumnos, yo la he leído y he entendido muchas cosas, pero es muy diferente leerla a estudiarla. Es muy diferente leerla, yo les digo a mis alumnos, no es lo mismo leer una historia o un cuento o un cómic de Calimán o de Spider-Man que leer uno de los libros de la Biblia. Allí encontramos palabra, allí encontramos verdad, allí encontramos luz que ilumina nuestro camino. Y me propuse hacer un plan diario de lectura. Y ese es un plan diario de lectura que yo hago todos los santos días cuando cojo el Transmilenio y voy a dar mi trabajo. Tengo una hora para llegar a mi trabajo en el Transmilenio. ¿Qué hago en esa hora? ¿Qué hace uno en una hora en un Transmilenio? Mirar al que está sentado. Yo me subo y me analizo la gente. Y todos se suben y sacan sus celulares. Y yo comienzo a mirar. Este está viendo Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp. Nadie utiliza ese momento para algo diferente. Yo quise ser el diferente. Instalé mi Biblia en mi celular y todos los días leo una porción de la palabra y medito durante el día en mi trabajo sobre esa porción. Y muchas veces al otro día tengo que repetir porque hay cosas que aún Dios no me ha revelado o que yo no he podido entender. Y así hice un plan de lectura. Les invito a que leamos la Biblia todos los días. No se imaginan yo el anhelo que tengo de volver otra vez al otro día a leer la palabra. No hallo la hora de subirme al Transmilenio para sacar mi celular y leer la palabra del Señor. Les invito a que hagamos la lectura consciente, una lectura realmente que nos acerque a Dios y que lo que no comprendamos, para eso estamos nosotros, para eso estamos los pastores, los líderes, los maestros, para que podamos aclarar las dudas que se presentan cuando hacemos la lectura de la palabra, porque esas dudas se presentan. Entonces busquemos a nuestros líderes, a nuestros maestros, a nuestros pastores, que ellos nos pueden orientar, nos pueden guiar para una mejor comprensión. Amén, gracias, Pastor Enrique, eso es muy, muy cierto. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Primero, porque no podemos adorar lo que no conocemos. Así que tenemos que dejar de ir a la iglesia solo para cantar y escuchar, y tenemos que empezar a estudiar nuestra Biblia, a leer la palabra de Dios. Segundo, la Biblia transforma nuestra vida, y no solo la nuestra, sino la de nuestra familia, porque cuando yo empiezo a cambiar, mi familia también cambia. Literalmente así es.
que cuando yo empiezo a cambiar en mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi familia también cambia, y eso solo lo puede hacer el Señor a través de su palabra. La Biblia encenderá nuestra mente. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y qué mejor tener ese temor no es de miedo, sino de respeto. Y qué mejor respeto, o cómo podemos tener mejor respeto si no es conociendo su palabra, ¿verdad? También la Biblia es un libro de ayer, de hoy y para siempre. Nunca encontraremos ningún libro mejor que la Biblia. Hay libros que nos llevan a pensar, a imaginar y a hacer muchas cosas, pero este libro no solo nos lleva a pensar y a imaginar, sino que también cambia nuestra vida, ¿verdad? Y así como ha bendecido a muchos, bendijo a muchos en la época de la colonia, de Martín Lutero, del despertar de la iglesia, como le dicen muchos, del Renacimiento protestante, así ha bendecido a muchos en los años 90, en los 70, en los 2000, ya vamos en el 2020 y sigue bendiciendo, dando bendición a muchos, sigue cambiando muchas vidas, sigue transformando muchas casas, porque la Biblia jamás, jamás pasará. Cielo y tierra va a pasar, pero hasta la última coma, tilde, punto de la palabra se cumplirán. Es un libro para ayer, hoy y por los siglos. También la Biblia moldeará el resto de tu vida y ayudará a conocerte de verdad. En realidad, nunca me he visto tan revelado delante de alguien como de la Biblia. La Biblia pareciese tener vida propia, ¿verdad? Y cuando tú lees la Biblia y dices, Dios mío, sí, yo estoy haciendo esto está mal. O gracias, Señor, porque esto está bien y he mejorado. Ella es la que te ayuda a mirar. Es un espejo en el cual puedes mirar tu vida y generar un cambio para bien. Y por último, la Biblia, o leyendo la Biblia, conoceremos verdaderamente ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Porque muchos decimos que queremos conocer a Dios, pero ¿cómo conocer a Dios si no conocemos su palabra? Amén. Así que vamos a darles un abrebocas al tema que tendremos de hoy en 8 días, un tema muy importante, y es un tema que nos compete a todos como creyentes. Y ese tema es los fundamentos de la doctrina. Cuando yo llego a un lugar, o cuando alguien llega a una congregación X o iglesia, llámala como quieras, es cuestión de aplicación de semántica o de entendimiento de la semántica. A una iglesia, a una congregación, lo primero que pregunta, ¿qué es? ¿Es de sana doctrina? ¿Aquí enseñan qué? ¿Es de sana doctrina? Aquí es sana doctrina. Es lo primero que alguien pregunta cuando llega a una iglesia. Obviamente las personas que están ahí van a decirle, sí, claro, aquí es de sana doctrina, porque pues predican la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad esto nos lleva a una gran pregunta, o varias preguntas importantes. La primera, ¿qué es doctrina? Si yo sé lo que es doctrina, ¿cierto? Entonces voy a saber si realmente enseñan o no, ¿cierto? Y segundo, ¿cuáles son las doctrinas? O sea, ¿en dónde están las doctrinas? Para yo saber si es sana o no es sana. Porque si yo conozco la doctrina, voy a saber si lo que me están enseñando realmente es sano o no es sano. ¿Verdad? Entonces necesitamos mirar los fundamentos, las bases sobre las cuales se debe sostener la doctrina, se debe sustentar la doctrina. ¿Sí? ¿Qué es doctrina? Es la primera pregunta que nos hacemos nosotros. En el diccionario encontramos que la doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso o social. En el caso de nosotros, la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Doctrina es un conjunto de ideas y enseñanzas. Entonces, cuando a mí me preguntan, aquí, ¿esta iglesia es de sana doctrina? Entonces me están preguntando, aquí enseñan el conjunto de ideas o enseña el conjunto de ideas que debemos defender, el conjunto de ideas sobre los cuales realmente se debe mover la iglesia. Esta es la primera pregunta, ¿cierto? ¿Es doctrina? Segundo, ¿es sana? La pregunta es, ¿cómo sé yo qué es sana doctrina? ¿Sabes cuál es la sana doctrina? ¿O simplemente asumimos que porque hablan de la Biblia, entonces eso es sana doctrina? Es una pregunta que todos nos debemos hacer.
¿cierto? ¿En dónde encuentro yo la sana doctrina? ¿En qué, acaso hay un pastor que conoce la sana doctrina y otro no? ¿O acaso alguien enseña doctrina mala porque quiere enseñar mala doctrina? Porque yo pienso eso, si a mí me preguntan ¿aquí enseñan sana doctrina? Yo digo que sí. Y puede que no estén enseñando sana doctrina. Pero es que yo no conozco al primero que vaya a enseñar mala doctrina porque quieres que voy a enseñar mala doctrina y de malas los que no les guste. Todos piensan que lo que están enseñando es bueno, ¿cierto? Yo no puedo juzgar a ninguna iglesia o a ninguna persona que se congrega en un lugar o en X o Y religión diferente a la que yo profeso, ¿verdad? Solamente porque esta persona piensa que lo que está haciendo es correcto. Para él eso es correcto. Por eso es que Dios no me ha llamado a mí a juzgar a los demás, ¿sí? Porque yo pienso que lo que estoy estudiando es correcto. Por esa razón, nosotros necesitamos entender cuáles son los fundamentos de la doctrina. Esos fundamentos se encuentran en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Pastor Enrique, pastora Isabel, y con esto 6 del 1 al 3. Reina Valera. Uno. 6, Hebreos 6, del 1 al 3. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Entonces notemos, gracias Pastor Enrique, notemos que aquí dice no echando en vano los rudimentos de la doctrina. Así que él inicia dando una lista de cosas que debemos tener en cuenta. Los rudimentos son las bases. Cuando escuches la palabra rudimentos no quiere decir que es algo que se vaya a desechar. No, al contrario, es lo que sostiene. De rudimentario, de lo básico, de la base de todo lo que debe ser. Es decir, que en la iglesia pueden haber muchas doctrinas, porque doctrina es enseñanza o idea. Pero todas esas doctrinas deben sujetarse a estos 7 rudimentos, a estas 7 bases. Y me gusta que yo me doy cuenta que son 7, porque a los que les gusta estudiar la Biblia saben que el número 7 simboliza la perfección de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe moverse bajo la perfección de estas 7 bases. Amén. ¿Cuáles son estos 7 rudimentos? La doctrina de Cristo, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de fe en Dios, la doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. 7 rudimentos, 7 bases sobre las cuales toda la iglesia de Jesucristo debe enseñar. Y vamos a desglosar en la próxima clase cada una de estas, obviamente no todas al mismo tiempo, porque pues el tiempo es corto, ya vamos a terminar esta clase, pero el ideal es que si a ti te están enseñando algo que está por fuera de estas 7 bases, entonces debes entender que no es sana doctrina. Amén. Porque aquí Pablo le está diciendo, la doctrina de Jesucristo, el arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. 7. Impresionante, ¿no? Sobre estas 7 columnas se debe sostener la iglesia. Si a ti te enseñan algo por fuera de esto, entonces sencillamente vas a entender que no es sana doctrina. Amén. Partimos de este punto, no queremos extendernos más. Recordemos entonces qué es doctrina, conjunto de ideas y enseñanzas. ¿Y en dónde encontramos la doctrina? En la palabra. Hebreos capítulo 6. ¿Quién sino el apóstol Pablo dándonos esta tremenda enseñanza de la doctrina? Si es que Pablo fue enviado a predicarle a ¿quiénes? A los gentiles, a todos los que no somos judíos. ¿Sí? Yo no soy judío, no tengo por qué creerme judío cuando no lo soy colombiano.
pero en base a esta enseñanza entiendo que debo guiarme sobre estos 7 puntos importantes. Estos son los que deben guiar la iglesia. Así que vamos a verlos de hoy en 8 días. Yo creo que vamos a dejar aquí por el momento, ¿verdad? Ahí los dejamos con este abrebocas y yo sé que va a ser muy especial este estudio de los fundamentos doctrinales para todos nosotros. Yo quiero saber, no sé si están de acuerdo conmigo algunos, pero yo quiero saber si en donde estoy es un lugar de verdad de sana doctrina, ¿verdad? ¿Cierto? Eso me pone a mí a pensar, ¿será que sí estoy realmente en sana doctrina? Pues para eso vamos a mirar los 7 fundamentos que deben sostener la doctrina de la iglesia. Bien, bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, en esta tarde de estudio bíblico. Te damos gracias por todos nuestros hermanos en la fe. No queremos terminar esta noche sin antes pedirte por las familias nuestras y nuestros amigos que encuentran en España y en Italia, Señor. Son personas, Señor, que son lugares en los cuales esta enfermedad del coronavirus ha impactado de una manera tremenda, Señor, y queremos pedirte que sea tu mano poderosa extendiéndose en misericordia sobre estas vidas. Extiéndete sobre Colombia, Señor. Padre Celestial, mira aquellas familias que en este momento tienen esta laceración del coronavirus en sus vidas. Señor, cúbrenos, protégenos bajo la sombra de tus alas, Señor, y sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú teniendo misericordia, Padre Celestial, de todas las personas que se encuentran, Señor, afectadas por esta situación, tanto financieramente, laboralmente, espiritualmente, porque hay personas, Señor, que anhelamos y extrañamos reunirnos con nuestros hermanos y queremos, Señor, que seas tú siendo solícito a nuestra necesidad y a nuestra petición. Señor, dale conciencia a nuestros hermanos, a nuestros amigos en Colombia, para que no tomen esto a la ligera y seamos obedientes y que este virus no se expanda, sino que al contrario pueda ser retenido, Señor, y que asimismo nosotros podamos volver a compartir con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Mis hermanos, les amamos y entonces nos vemos de hoy en 8, el domingo a las 10 de la mañana, el martes a las 7 en la reunión de oración y nuevamente de hoy en 8 días, estudio bíblico. Somos tu iglesia, somos tu familia, somos fuente de vida. Amén.